El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 5 minutos, gracias. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, ya mismo estaremos enlazados también con Majestad Televisión. No se olviden que estamos transmitiendo nuestro espacio de noticias a través de las frecuencias de Majestad Radio, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo, ahora mismo en la provincia de Sáchira, nos pueden sintonizar a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Leamos y pidamos a nuestros invitados que lean justamente el debate del día de ayer. Karen Garzón Sherdek, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEG, está con nosotros. Y Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también está con nosotros. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos, gracias por atendernos de modo telemático. Les hemos invitado justamente para, en los siguientes minutos, hacer una valoración justamente sobre lo que nos deja el debate. Y quiero empezar de lo macro a lo micro, es decir, del análisis general, y luego vamos a ir particularizando algunos elementos. Empiezo con las damas. Karen Garzón, bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a todo el público que nos escucha. Un gusto compartir este espacio con Marcelo Espinel. Creo que hay que partir de la normativa y en este caso es importante que destaquemos la reforma al Código de la Democracia de 2020 que estableció la obligatoriedad del debate en las candidaturas a la presidencia. También, por supuesto, existe el reglamento de debates electorales que traza el proceso del debate en sí. Y un elemento importante a tomar en consideración es que anoche, como lo mencionaba Fabricio, en redes sociales se marcó un hito histórico al ser la primera vez desde 1984 en que los finalistas presidenciales se encontraron en un debate. Ahora bien, existen varios elementos que mencionar, pero sin duda estos espacios fomentan una democracia deliberativa dialogante. ¿Qué permite el debate? Justamente que tenga un efecto pedagógico y es hacer que el electorado comente, se involucre sobre las temáticas de interés nacional. Marcelo Espinel. Muy buenos días, Fabricio. Un cordial saludo tanto a Karen y a tu distinguida audiencia. Pues bueno, sí, yo creo que es positivo para el país que ahora a nivel normativo se establezca la obligatoriedad de un debate, no solo para los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también en todos los niveles de gobierno, y eso seguramente veremos en las siguientes elecciones. Pero aquí tal vez esté el cuestionamiento, esperemos que la experiencia de los dos anteriores debates realizados en nuestra división de grupos, así como también el debate realizado que vimos del día de ayer, nos permitan pensar hacia el futuro, cómo tiene que cambiarse la normativa de cara a garantizar este voto informado y razonado de los ciudadanos. Pues aquí yo quisiera ya poner el primer cuestionamiento. ¿A quién debemos llamar la atención al respecto del tipo de moderación que vimos ayer? ¿Al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión Nacional de Debates por la normativa que ellos realizaron? ¿O a un periodista que lo único que hace es atarse precisamente a esta metodología y este reglamento y que realmente no le dan mucho campo de acción? Pues eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Cumplir con la normativa nacional vigente. Allí entonces, por ahí quiero empezar, ya que lo está mencionando Marcelo Espinel. Karen, el formato fue muy malo, el formato fue inadecuado, el formato impidió que tengamos un mejor debate. Partamos justamente del formato, Karen. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Evidentemente, como mencionaba Marcelo, existen varios aspectos a mejorar. También puedo señalar varios elementos positivos. Y quiero centrarme también en uno de ellos, y es que dentro de, y esto lo comentaba justamente el viernes con el jurista André Benavides, es que el instructivo del debate elaborado por el Consejo Nacional Electoral en su artículo 4, literal A, no se mencionan las preguntas de la ciudadanía. Y aquí hubiera sido muy interesante y tal vez sería pertinente perfeccionarlo para un próximo debate, implementar lo que se hizo en México en el año 2018, cuando el Instituto Nacional Electoral permitió que la ciudadanía enviara preguntas para el debate presidencial. ¿Las enviaba en vivo? No, lo hacían a través de redes sociales. Había en el cual un periodo corto,
pero en el cual la ciudadanía podía, a través de las redes sociales, enviar a determinado candidata o candidato determinada temática y una pregunta puntual. Entonces, por supuesto, el comité lo que hacía era filtraba las preguntas, claro. Y a la final, la ciudadanía estaba involucrada. Ese es uno de los aspectos que a mí me parece muy interesante que se pueda perfeccionar para un siguiente proceso electoral. Marcelo, me parece a mí esta parte interesante porque es verdad, y esto lo había alertado el jurista André Benavides desde hace varias semanas, de que el Código de la Democracia establecía la participación de la ciudadanía e inclusive la propia participación del moderador con preguntas. O sea, creo que allí ya hay una alteración del formato que debió haberse aplicado. Fabricio, en el artículo 4 del reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral, en el literal A, define de manera específica qué son los debates electorales. Y en esa misma definición se establece que se va a someter a los candidatos al cuestionamiento, tanto de sus contendientes, así como también del moderador. Y esto no vimos nosotros el día de ayer. No hubo cuestionamientos del moderador. O sea, la moderadora en este caso se dedicó simplemente a leer las preguntas que estaban en el sobre. Exactamente, fungió como una suerte de maestro de ceremonias en la cual le otorgaba o debió otorgarle la palabra a cada uno de los candidatos, o incluso pudimos evidenciar que hubo un irrespeto al respecto de los tiempos que debían cumplir cada uno de los candidatos respecto al otorgamiento de la palabra por el moderador. En esta línea también nosotros vimos de la denuncia que hizo mediante un video Andrea Bernal, en la que precisamente se excusa de ser partícipe del proceso de debate porque no se daba el espacio a las repreguntas, que es algo que debía establecerse o que debía respetarse de acuerdo a lo establecido en el reglamento de debates aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Eso, ¿por qué no se respetó, Marcelo? ¿Por qué consideras que no se respetó este requisito? Yo creo que tal vez deberíamos tratar de indagar un poco la historia casa adentro, a ver si es que tal vez fue una posición por parte de los candidatos del hecho de que no se haya querido plantear estas repreguntas, porque creo que era importante que la ciudadanía tenga un representante dentro de ese debate, y la ciudadanía podía haber tenido ese representante a través del periodista, que pueda plantear preguntas, que no se haga el un candidato al otro candidato, que pueda plantear preguntas que tal vez no estaban contenidas dentro de los sobres que fueron aprobados por el notario, pero que asimismo pueda insistir a los candidatos en que respondan a aquellas temáticas, a aquellas inquietudes que ellos querían evitar. Habría sido bueno tener ese actor el día de ayer para que de esa manera los ciudadanos podamos conocer de manera específica las respuestas de los candidatos. Correcto. Dejo la parte del formato, voy a la parte del contenido. Todavía quiero hablar de la parte general, Karen Garzón. ¿Cómo los vio usted a los dos candidatos de modo general, Andrés Arauz y a Guillermo Lasso? ¿Cómo los vio en el abordaje de las 5 temáticas macro planteadas por este formato del Consejo Nacional Electoral? Bueno, evidentemente son dos propuestas diferentes de país basadas en la economía y en el Estado. El uno donde la economía debe ser abierta al mundo, el otro indica que protegerá la economía haciendo que los capitales no salgan del país. Para Lasso, el Estado debe ceder la iniciativa al sector privado como motor de la economía, y para el candidato Arauz debe haber un Estado interventor y fuerte. Ahora bien, la retórica, que es un género de oratoria muy importante, generó que la última parte sea muy repetitiva. Y se perdió tiempo importante que pudo haber sido utilizado para explicar de mejor manera el plan de gobierno de ambas candidaturas. Yo creo que actualmente la polarización es inviable en el escenario actual y ambos candidatos lo saben. Quien más lo está utilizando, por así decirlo, a su favor, creo que fue el candidato Lasso, quien mencionó a lo largo del debate que generará varios consensos, varios acuerdos. Pero aquí también hay un tema muy importante que quiero mencionar, y es que primaron los ataques personales. Cuando nosotros necesitábamos que se debatan ideas, que se concrete, todos sabemos que ambos candidatos van a hacer acciones, pero el cuestionamiento fue ¿cómo se lo va a hacer? Y creo que aquí el perdedor del debate a nivel general fue la ciudadanía que quería entender, saber ¿qué van a hacer concretamente los candidatos? Ambos candidatos indicaron también de manera general sus propuestas sin aspectos concretos, y tal vez en cierta forma, en cierto momento,
el candidato Lasso puntualizó un poco más con ciertos datos, pero fue algo mínimo de lado y lado. Y la ciudadanía requiere conocer el cómo se van a realizar estas propuestas, cómo sacarán al país de las múltiples crisis que enfrenta actualmente a materia económica, en materia sanitaria. A mí me dejó todos los 5 ejes, me dejó un sinsabor, por así decirlo, porque de las preguntas que claro, abordaban muchas temáticas, no se respondía efectivamente lo que se preguntaba. Y el país está en una crisis peor a la del 2000, que ha dejado importantes secuelas sociales, económicas, sanitarias, y el debate no tenía que centrarse en los ataques, sino en responder las preguntas, en dar certezas al electorado, en informar, porque a raíz, si bien es cierto, con un debate, el porcentaje que bordea el 30% del electorado que aún no ha decidido su voto por A o B candidato, pues lo que permite es que en cierto porcentaje sí lo haga. Va a ser muy clave a partir de ahora que empezamos periodo pues, de campaña electoral, la figura, las propuestas, cómo se muevan los candidatos. Pero sí es un debate que prometía mucho. Yo tenía expectativas del debate y se evidenció que primó el ataque personal. Hubieron preguntas que ni siquiera se contestaron porque primaba este ataque personal. Claro, se hacían preguntas y resulta que la respuesta era totalmente distinta. Por eso es que yo defendía la necesidad de que el moderador o moderadora en este caso tenga la posibilidad de presionar para que respondan la pregunta y lamentablemente eso no ocurrió. Marcelo, igualmente, dentro de este contexto general, este análisis de los 5 temas macro que fueron presentados por parte de los candidatos, entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ¿qué sensaciones le ha dejado? Creo que aquí lo primero fue, desde mi punto de vista, que el tiempo que tenían los candidatos para responder preguntas que parecían investigaciones de tesis doctoral realmente dejaba al ciudadano con las ganas de saber, bueno, ¿y qué pasó con este tema? Entonces, por ejemplo, recuerdo en el segundo o tercer eje se decía cuál es su propuesta candidato para poder asegurar el plan de vacunación, reformar el sistema de seguridad social, asegurar la falta, o más bien el hecho de que no exista desnutrición infantil en el Ecuador, etcétera, etcétera, y que esto se pretenda que sea respondido en 1 minuto y medio, realmente creo que fue un sinsentido, y esto es algo que estuvo a cargo nuevamente de la autoridad electoral y de la Comisión Nacional de Debates. Y eso daba paso a que los candidatos en un primer momento pues no puedan contestar todo, pero que también al ser preguntas tan etéreas, no de temas tan específicos, ellos encuentren ahí la oportunidad de atacar precisamente a su contendiente, como decía Karen. Y coincido plenamente, a la larga, quien termina perdiendo es el ciudadano que no se puede informar adecuadamente sobre cuáles serían las propuestas de los candidatos. Los candidatos también tenían la oportunidad de utilizar precisamente esta contextualización, los datos que se estaban entregando para poder apalancar mejor sus respuestas. Pero uno lo que podía observar ahí nuevamente era el ataque al sector de la banca y el posicionamiento de un mensaje muy claro por parte de Guillermo Lasso con esta frase de Andrés, no mientas otra vez, que creo que fue lo que nos quedó a la mayor cantidad de ecuatorianos, pero que lo que habríamos querido que nos quede es respuestas un poco más profundas, más específicas sobre cómo sacar al país adelante dentro de esta crisis económica causada por la pandemia, así como también temas referentes a independencia de justicia, cuáles serían las políticas en materia de relaciones internacionales que tenga el Estado ecuatoriano, etcétera. Creo también que es interesante ver cómo fue el impacto del debate, tal vez en redes sociales, al menos en Twitter, que yo sé que es una parte minúscula del Estado ecuatoriano. Tuvimos un solo ganador, que en este caso habría sido Guillermo Lasso, que logró posicionar mensajes fuerza. Pero yo no creo que el posicionamiento de estos mensajes fuerza pueda tener una influencia fuerte, directa, dentro de este electorado indeciso. O sea, volvemos a decir, Marcelo, volvemos a decir allí que, perdón que te interrumpa, volvemos a decir que Twitter no es el país. O sea, creo que eso hay que insistir, claro, ¿verdad? Y ese es un gran error, la cantidad de cuentas, el sector poblacional que está presente en Twitter. Sería un error pensar que el ganador del debate es Guillermo Lasso porque logró posicionar de mejor manera un hashtag en redes sociales, ¿no? Ese sin duda que sería un gran error de análisis. Y en esa línea, pues, yo creo que a 3 semanas de las elecciones, el debate no va a tener una mayor influencia, tal vez la influencia que habríamos querido, y habrá que ver cómo se sigue decantando la campaña electoral, la presencia en medios de comunicación de los candidatos,
así como también, y esto es desafortunado, las denuncias que vayan realizando, ¿no? Porque esta campaña se ha caracterizado por tratar de hacer denuncias en contra de los contendientes con la finalidad de restarle votos. Y tal vez el ideal de todos los ecuatorianos habría sido tener candidatos que con sus propuestas traten precisamente de captar eso. Muy bien, estamos compartiendo en este momento un espacio de análisis con Karen Garzón Sherdek y con Marcelo Espinel, justamente a propósito de los ecos que nos dejó el debate presidencial del día de ayer. Creo que coincidimos en que las expectativas se nos fueron al suelo, en eso creo que estamos los tres de acuerdo, se nos fueron al suelo las expectativas que seguramente teníamos, yo al menos sí las tenía y las he expresado públicamente, y me quedé con un muy mal sabor de boca sobre el producto final de este debate. A ver, doctora Karen Garzón, el primer eje fue el de economía y empleo. A mí me dio la impresión, y esto lo mencioné en el comentario precedente antes de empezar con la ronda de entrevistas, que se habló mucho otra vez de los lugares comunes, que la defensa de la dolarización, que quieren convertir a Ecuador en Venezuela, que quieren la desdolarización, que no sé qué. O sea, nos quedamos solamente en la parte, digamos, de los lugares comunes y no nos quedamos en el condumio. ¿Cómo hacer para garantizar la fortaleza de la dolarización, para que no se caiga el esquema monetario que tiene el Ecuador? No está claro cómo se va a generar empleo. ¿Qué sensaciones le dejó ese primer eje que se abordó, que era el eje de economía y empleo, Karen Garzón? El candidato Arauz mencionó 3 medidas. El primero, la producción, el trabajo y la liquidez. También habló sobre la reactivación del comercio, el fomento al emprendimiento, que los dólares se queden en Ecuador. Y el candidato Lasso mencionó que conoce la crisis económica que afronta el país, que buscará promover la inversión. Habló también de que cuenta con una larga experiencia y cuestionó el modelo de los 10 años del gobierno anterior. La gran pregunta, Fabricio, y aquí quiero hacer un hincapié, es el cómo. ¿Cómo lo harán? Porque la pandemia nos ha dejado una crisis económica profunda, un endeudamiento muy importante también con los diferentes proveedores. Hay deudas frente a los GATS, hemos recibido una menor inversión, hay pérdida de empleo adecuado, mayor pobreza y pobreza extrema, hablamos de una pobreza multidimensional. Y en ese sentido, creo que las y los ecuatorianos nos urge conocer, si bien todos los otros ejes son importantes, el tema económico es algo que como país nos interesa y mucho. Y en ese sentido creo que pues los candidatos no cumplieron las expectativas de indicar el cómo, cuál será su eje, por qué punto, cuando lleguen al poder cualquiera de los dos, por qué punto empezarán, con quién dialogarán, cuáles serán sus nexos. Y en ese sentido sí considero que faltó profundidad de análisis. Marcelo Espinel, bueno, el eje economía y empleo, si es que se abordó la economía y el empleo. En primer lado, creo que fue muy positivo que a la larga el Comité Nacional de Debates haya planteado una pregunta tan directa al respecto de la dolarización, porque ese es uno de los temas que más se ha discutido en las últimas semanas y meses dentro del país. Y eso dio paso a que los ciudadanos tengamos una respuesta clara, por ejemplo, por parte de Andrés Arauz, sobre si iba a mantener o no la dolarización. Creo que existieron puntos de convergencia interesantes que tal vez no nos lo habríamos imaginado, y es el hecho de que tanto Arauz como Lasso planteaban la reducción de impuestos, e incluso hicieron una mención específica al 2% del impuesto a la renta que ahora se está cobrando a las microempresas, ¿no? Y creo que no entraron en el cómo precisamente porque tienen un proceso cuesta arriba, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, se quiera plantear reducción de impuestos implica iniciativa legislativa que va a terminar en la Asamblea Nacional y que para poder lograrlo necesitamos, en este caso, la mayoría respectiva. Entonces, ¿cómo vas a plantear tú, como Guillermo Lasso, la reducción de impuestos si apenas tienes 12 asambleístas que tal vez no apoyen en su totalidad o que no sea lo suficiente para apoyar tu proyecto de ley en materia tributaria, ¿no? Y eso es lo que hizo falta. Tal vez nos quedamos con esa propuesta muy demagógica que nos puede llamar la atención, pero si hubiéramos escuchado el cómo, nos habríamos dado cuenta que los candidatos tal vez no contaban con todas las herramientas para poder lograrlo. Ahora, en el segundo eje se plantea salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, que me pareció larguísimo, porque seguridad social debería tener un capítulo aparte, pero bueno, lo pusieron ahí mismo. Y yo quiero recoger un comentario que hizo en su cuenta de Twitter el doctor Esteban Ortiz, que ha estado muy activo en los últimos tiempos, sobre todo por el tema de la pandemia,
y él decía, entre tanto insulto de lado y lado, no nos dijeron cómo es que vamos a salir de la emergencia sanitaria. Yo le pregunto a Karen Garzón, los candidatos le dijeron al país en este eje de salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, ¿cómo vamos a salir de la emergencia sanitaria? Karen Garzón. Yo creo, estimado Fabricio, que a partir de este segundo bloque de preguntas, se evidenció claramente la estrategia implementada por cada uno de los candidatos en este debate. ¿Y cuál fue? Que por parte de Arauz se cuestionaba a Lasso por su condición de banquero, algo que se ha mantenido latente en los últimos meses, si bien es cierto cayó en la repetición, y por parte de Lasso, recordar que Arauz fue parte del gobierno de Correa y que este último puso a Moreno en la presidencia. Mencionar también, a partir, me parece, de la tercera, cuarta pregunta, se empezó a hacer repetitivo con el tema de las mentiras y en menor medida el tema de Venezuela. Pero el eje de salud, que es un tema que también a nosotros, las y los ecuatorianos, nos compete por ser la situación de momento, algo que ha generado las múltiples crisis que les comentaba en virtud de la pandemia, pues yo no evidencié que se responda a la pregunta. También el tema de desnutrición crónica infantil no se lo mencionó, a pesar que es un tema importante para nuestros niños. Y en ese sentido, pues el candidato Lasso indicó que conoció la realidad de la salud, que había evidenciado que hacen falta insumos médicos, medicinas en los centros hospitalarios, y prometió que en 100 días vacunará a 9 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, que negociará vacunas con varios proveedores. Se desvió del tema central de salud, hablando y respondiendo a ataques de temas personales, algo que, reitero, no cabía en un debate con tan poco tiempo que permitía el formato. Y aquí le faltó al candidato Lasso fuerza, es decir, enérgicamente desmentir la vacunación que supuestamente habría recibido él y su compañero de fórmula. No lo hizo, no fue frontal. De hecho, en la última parte, donde Arauz le increpó un par de ocasiones sobre el tema de la vacunación de su compañero de fórmula, Lasso no respondió, y solamente después de que ya cuando se terminó el debate, publicaron algo en la cuenta Twitter de Alfredo Borrero de que no había sido vacunado, y ahí sí vino obviamente la cita de ese tweet ratificando que no ha sido vacunado Borrero, pero no lo dijo en el debate. O sea, creo que ahí no hubo ningún tipo de desmentido frontal. Correcto, Fabricio. Al inicio, por lo menos fue mi percepción, que el candidato Andrés Arauz inició de manera muy fuerte y fue bajando a lo largo que transcurría el debate, y lo contrario ocurrió con Guillermo Lasso. Al inicio tal vez estuvo de manera más pasiva. Esta pregunta que era clave, cuando Arauz le preguntaba el tema de si preferiría o primaría su aspecto personal de banquero o el bienestar del país, pues él tampoco respondía a esa pregunta. Y era muy importante que él empiece y termine de manera muy enérgica, contestando exactamente lo que se le preguntaba. En este eje, Arauz también propuso una vacunación universal y gratuita, habló de la reincorporación de 6,000 médicos que fueron despedidos en estos años, y habló también de la prioridad en salud preventiva. Pero nuevamente no se habló de la desnutrición infantil, no se abordó la temática de la vacunación, que hoy por hoy es uno de los aspectos que más nos importan como país. Este eje de salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, ¿qué sensaciones le dejó a Marcelo Espinel? Como lo decía hace unos minutos, realmente las temáticas son muy amplias como para que se espera hayan sido abordadas de 1 minuto y medio, como también mencionabas tú, Fabricio. Eso creo que fue un gran error, porque los ciudadanos no pudimos obtener respuestas completas. Y eso les obligó a los candidatos a que parte de esta temática sea abordada en siguientes preguntas, en siguientes ejes temáticos, incluso en las preguntas personales, con la finalidad de no dejar esta sensación al ciudadano. Creo que, como comentaron ustedes también, fue la oportunidad para que los candidatos comiencen a expresar ataques personales como una estrategia de evitar responder estas preguntas directas. Me habría gustado conocer cuál era la opinión de Guillermo Lasso al respecto de una posible contribución que proponía, en este caso Arauz, a los banqueros, a las utilidades de banqueros, con la finalidad de enfrentar la crisis económica actual, y que la respuesta no sea, esto ya pasó en el 2016 en su gobierno con la contribución especial para enfrentar las cosas
consecuencias del terremoto. De igual manera, yo creo que quedó clarísimo, y tal vez pueda ser una interpretación únicamente mía, de que Guillermo Lasso no tiene plena confianza de lo que hace o lo que no hace su candidato a vicepresidente. Y por eso es que no se atrevió a responder sobre la vacunación o posible vacunación que habría tenido el candidato Borrero. Y tuvo que esperar a que se culmine el debate y se pueda informar, ¿no? Claro, a mí lo que me dio la impresión es que Lasso no sabía si Borrero se vacunó o no. O sea, esa es la impresión que a mí me quedó. A mí también, por eso es que no respondió en ese momento y tuvieron que esperar a que el candidato vaya y le diga a su candidato a vicepresidente, ¿te vacunaste o no te vacunaste? Porque él creo que fue cauto, al menos en eso, pero también puso en evidencia el desconocimiento de qué es lo que hace su candidato a vicepresidente. En esa misma línea, yo creo que sí es penoso para el país el hecho de que ahora la mayor preocupación sea la posibilidad de la reactivación económica mediante la vacunación y los candidatos no nos digan también ese cómo, ¿no? Tal vez Guillermo Lasso fue un poco más específico diciendo cuál es el número de centros de salud que existe en el país, a cuántos vamos a vacunar cada día, qué tipo de vacunas se van a adquirir, etcétera, etcétera, y que en cambio Andrés Arauz nos haya dejado con ese sinsabor cuando ya inmediatamente se comenzaron a ir a la arena de los ataques personales. Claro, coincido en esa parte respecto del tema de vacunación. El tercer eje, que creo que ese va a ser de mayor análisis por parte de ustedes, tomando en cuenta sus experticias, queridos invitados, abordó democracia, institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia. Karen Garzón, ambos candidatos dijeron que van a garantizar la independencia de las funciones del Estado, que van a garantizar la independencia de la función judicial. Creo que tal vez ese fue el mensaje central que dejaron los dos en este eje. ¿Qué sensaciones le dejó a usted? A mí, digamos, me quedo solamente con la generalidad, pero resulta que a lo largo de casi 41 años de vida democrática, todos quienes ostentaron el poder político en su turno tuvieron algún tipo de incidencia o injerencia en la administración de justicia. ¿Qué sensaciones nos deja este eje y las respuestas de los candidatos, Karen Garzón Sherdick? Pregunta, creo, Fabricio, que hubo algunos momentos interesantes. Por ejemplo, Guillermo Lasso hablando de las y los jóvenes, del medio ambiente, del grupo LGBTI, temas de género, entre otros, que empezaron a partir desde esta pregunta. Ambos coincidieron en marcar distanciamiento del gobierno de Lenín Moreno. Y aquí, pues, dentro de la pregunta, dentro del video, se evidenciaba este importante debilitamiento institucional. En general, volvieron a haber respuestas tibias, no quedaron claras las propuestas. Creo que a partir del segundo bloque se centraba mucho en atacar y en desprestigiar al contrincante. Y en ese sentido, pues, evidentemente, el candidato Arauz lo que mencionaba era que se va a erradicar la corrupción, la violencia de género. Indicó que pretende gobernar con participación ciudadana y todas las fuerzas políticas, a pesar de la polarización del país, que también busca un gobierno paritario, el Estado plurinacional, donde la tecnología será una gran aliada. Y en el caso de Lasso, también se mencionaba el autoritarismo del gobierno anterior. Se enfocó en este eje mucho en el pasado, le dio mucha relevancia. La mayor parte de su discurso fue justamente en recordar de manera constante el pasado. Indicó también que no realizará persecuciones y que respetará la independencia de las funciones. Va a fortalecer la fiscalía, generará alianzas, entre otros. Y pues lo que estaba mencionando justamente Fabricio, el tema de la independencia judicial. Hay que tomar en cuenta que la justicia debe actuar de forma independiente, sin temor ni favor, y no puede servir a una persecución o impunidad. Hemos visto cómo, pues, de cierta forma, prácticamente en todos los gobiernos, se ha tratado de incidir en la justicia. La justicia debe ser independiente. En ese sentido, creo que si es que cualquiera de los dos candidatos llega a ser presidente, efectivamente esto sería una de las temáticas que debe primar en su gobierno, respetar la independencia de la justicia. Marcelo Espinel. Pues, realmente a mí no me quedó tan claro si es que Andrés Arauz estaba dispuesto al 100% a respetar la independencia de funciones.
Esto en virtud de que la pregunta se direccionaba al hecho de que si es que se van a respetar las sentencias ya existentes de los últimos años de los implicados de corrupción, que precisamente serían los funcionarios del correísmo. Yo creo que Arauz fue hábil con las palabras al decir que van a respetar la independencia de una función que no esté amañada, que no esté dispuesta a iniciar acciones de chantaje. Entonces eso a mí me dejó como que ciertas dudas. Por otro lado, creo que lo que trató de hacer Guillermo Lasso es retomar precisamente esta reforma que no fue aprobada por la Asamblea Nacional en días pasados sobre darle esta independencia, autonomía, fortalecimiento a la Fiscalía General del Estado. Por otro lado, creo que es algo positivo para el país que, por ejemplo, Andrés Arauz hable de gobierno abierto, hable de datos abiertos, así como también de cómo podemos utilizar la tecnología para luchar contra la corrupción, y que asimismo Guillermo Lasso hable sobre un gobierno digital, abierto y transparente en el país. Ese tipo de temáticas es bueno que se empiecen a discutir. Veo con buenos ojos lo que mencionaba también Karen, que es el hecho de que Guillermo Lasso habló sobre grupos LGBTI. Creo que tal vez no era el eje temático adecuado, pero que Guillermo Lasso comienza a hablar sobre aquellos grupos que no eran cercanos al candidato en procesos electorales anteriores, así como también en la primera vuelta, es algo positivo para el país. Sin embargo, pues a la larga yo creo, nuevamente insisto con esto, Fabricio, temáticas tan amplias requerían una mayor cantidad de tiempo o especificidad en las preguntas. Yo creo que habría sido interesante dentro de este eje temático hablar sobre la posibilidad de una asamblea constituyente o una reforma constitucional de cara a cambiar la estructura del Estado, que es algo que también ha sido uno de los temas que se ha venido discutiendo y que podría dar cabida a otro tipo de acciones por parte de quien proponga esta suerte de reforma institucional. Correcto. Estoy en la recta final del espacio. Me quedan dos ejes y les pido abordarlos en una sola. Educación, desarrollo humano y tecnología. Y el otro, el último, era relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. Karen Garzón, sobre estos dos ejes, ¿qué sensaciones se dejó el debate? Bueno, en el último eje, que es mi expertise, te puedo decir, querido Fabricio, que no se respondió a la pregunta, no me quedó claro qué se va a abordar en el ámbito de relaciones internacionales, cuáles serán los principales socios comerciales, estratégicos, si se enfocará a China y a otros socios como fue el gobierno del exmandatario Rafael Correa, o si se enfocará en el caso, por ejemplo, Lasso tenía mucho potencial, tenía que explotar el tema de Alianza del Pacífico. Algo que no se lo hizo, se enfocó mucho en el tema de Venezuela, de hecho fue lo único que me quedó en mi mente. En el caso pues de educación, la pandemia ha afectado de manera directa a la educación en cuanto a diserción estudiantil y es un eje muy importante. Y pues claro, el candidato Guillermo Lasso lo que mencionaba es que va a pasar de un modelo de memorización a un análisis crítico, donde eliminará la CENESID, dará un libre acceso a la universidad, impulsará la educación superior tecnológica, y a él le preocupaba mucho el tema de que 300,000 bachilleres se gradúan cada año y necesitan una inserción laboral. Entonces, él cuestionaba mucho qué oportunidades se les va a dar a estos bachilleres. Por su parte, también Arauz mencionaba que la educación es el futuro del país, que se trabajará activamente en las zonas rurales para que puedan acceder a la educación y que, por supuesto, volverá a este esquema de becas que es muy importante para nuestra educación. Siguieron muchos ataques personales, como bien mencionaba Marcelo, fueron unas respuestas bastante tibias que no daban realmente al ejercicio de debate. Marcelo Espinel, esos dos últimos ejes. Bueno, en los dos últimos ejes creo que se puso en evidencia que Andrés Arauz tiene tal vez un mayor conocimiento al respecto de cuáles son las políticas educativas, tanto en estudios universitarios, estudios técnicos, temas de evaluación de competencias, etcétera. Eso creo que fue bastante interesante. Creo que Guillermo Lasso está reciclando la propuesta de años anteriores respecto de ya no eliminar la CENESID, sino modificarla, ya no realizar una intervención fuerte en las universidades, así como también creo que fue positivo que ambos coincidan en que existía la necesidad de becas para que se pueda premiar o ayudar a los mejores ecuatorianos respecto a su formación universitaria. Me dio un poco de pena escuchar a los dos candidatos hablar sobre la necesidad del Internet, de la educación a distancia, pero sin tener en cuenta la brecha digital.
esperar que únicamente el Internet nos ayude a solucionar los problemas de acceso a la educación sin pensar en la brecha digital o sin referirnos de manera específica a cómo enfrentarla, creo que es un problema. En materia de relaciones internacionales, creo que cuando Andrés Arauz le pregunta sobre el protocolo de Nagoya al candidato Lasso, inmediatamente se da el paso nuevamente al ataque, ¿no? Preferimos evitar la respuesta directa de una pregunta y comenzamos a hablar sobre dictaduras de Venezuela, comenzamos a hablar sobre quién se hace cargo, no se hace cargo del gobierno de Moreno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya en estos dos últimos ejes del debate cada vez pues se fue diluyendo la profundidad